Nos decía el pastor, el tema de hoy es el amor que se debe manifestar, se debe vivir en todas nuestras interacciones que nosotros tengamos. Nosotros estamos interactuando con las personas de afuera, estamos interactuando en la iglesia, pero siempre debe de haber esa característica que nos debe diferenciar. No para creernos la crema de la sociedad, no, sino para hacerlos más humildes. Porque el amor de Dios se basa mucho en la humildad. Un solo versículo, y voy a utilizar hoy la Nueva Traducción Viviente. Dice, un solo versículo no, sino una sola escritura, perdón, son dos versículos. Primera de Juan 4, 7, 8. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Padre, te damos gracias en esta mañana y Señor, queremos que nos hables. Precioso Espíritu Santo, ven y asómbranos. Señor, que podamos asombrarnos de lo que tú eres, de lo que nos muestra la Escritura, Señor. Y podamos llevar a cabo, a través de ese asombro, el amor con que tú haces todas las cosas. Amén. Entonces, ¿ustedes en algún momento de sus vidas se han asombrado? ¿Sí? Yo creo que sí. Y todos nos hemos asombrado. Cuando no veíamos, cuando no vio, nos asombrábamos de esa persona que estaba a nuestro lado y prácticamente nos quitaba todo lo que había alrededor. ¡Oh! Qué hermosa, qué hermoso dependiendo del caso, pero nos asombrábamos. Resulta que es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por esa sola razón tenemos la capacidad de asombrarnos. ¿Y por qué debemos asombrarnos? Porque es la manera como nosotros podemos considerar plenamente a Dios. Podemos considerar plenamente su palabra. Es asombrándonos. Lo contrario al asombro, ¿qué sería? Indiferencia. Pero hay una cosa que Dios ha colocado en todos los seres humanos. Y a pesar de que el ser humano cayó, esa capacidad jamás desaparece. Porque es con lo que Dios empieza a rescatar. Y es el asombrarse. Vamos a considerar por un momento el primer capítulo de la Biblia. Génesis 1, 1 a 31, y allí vamos a ver cómo Dios, donde sus atributos es lo máximo de todo, el máximo poder, el máximo conocimiento, la máxima ciencia, el máximo amor, la máxima justicia, todos esos atributos es lo máximo que nosotros nos podamos imaginar, y para que a su vez nos asombremos de lo que Dios ha hecho. Si Dios no hubiera hecho eso y que nosotros pudiéramos como medirlo, llamémoslo así, Dios no nos hubiera podido atraer. La persona, así esté alejada de Dios, tiene esa capacidad de asombrarse ante lo que Dios hace. Ahora, tiene la capacidad, pero la persona decide si quiere asombrarse o no. ¿Sí? Y es la manera de Dios para rescatarnos. Han salido de pronto en un viaje, en un paseo. A mí por lo menos me pasa.
Y yo muchas veces viajé hasta Guayaquil y me decían, coja un avión que eso es rápido. Y yo decía, no, yo no hacía eso, yo hacía escalas. Me iba de aquí hasta Ipiales y me iba de noche porque ya conocía mucha parte de eso. Digamos que la parte aquí circundante a Bogotá y todo eso, yo la dejaba pasar porque yo ya la conocía. Pero para mí era una y otra vez una maravilla poderme asombrar cuando yo miraba los paisajes, la creación. Y esa capacidad de asombro, aún antes de haber vuelto con el Señor, yo la tenía, pero no la podía como diferenciar bien. Ahora sí lo puedo hacer. Y eso es de lo que yo les quiero hablar en esta mañana, principalmente de la capacidad de asombro. Dios sabe por qué lo colocó allí. Amén. Entonces, notamos que Dios tiene sentidos. Él ve, Él habla, Él escucha. Tiene los mismos sentidos que tenemos nosotros porque Dios es una persona. Él, por ejemplo, a veces dice en su palabra, sus justicias son trapos de inmundicia. ¿Sí? Sus esfuerzos no me convencen, no me sirven. Y está haciendo esa analogía, esa comparación, porque nosotros podemos distinguir muy bien cuando hay un olor fétido y todas esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, Dios empieza a hablar en la creación. Voy a ir rapidito allí. ¿Sí? Entonces, Él dice o Él evalúa cada parte de su acción creadora. Dice aquí en el versículo 1, bueno, en los primeros versículos, dice que haya luz. Y hubo luz. Y él siguió allí. Entonces, Él no se quedó únicamente con que haya luz. Entonces, Él separó la luz de las tinieblas. ¿Cómo lo hizo? Con la máxima capacidad para producir eso. A ver, un sol gigantesco. Pero Él, ¿qué hizo? Que la tierra fuera redonda y le dio capacidad para girar. Entonces, hay luz y hay sombra. Hay día y hay noche. ¿Sí? Esos atributos de Dios están allí totalmente metidos en la creación. Así que asómbrate, admira, deleítate. Porque eso es lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo todos los días con nosotros. Todos los días, nosotros estamos girando en este momento. Y va a llegar el momento en que la luz del día declina y entramos en la noche. Y volvemos, y volvemos, y volvemos, y volvemos. Y una cosa, estamos girando, pero mira esto, a una velocidad tal que no nos emborrachamos dando vueltas. Ciencia, admira lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué ha hecho eso Dios? Por su esencia, por amor. Amén. Entonces, y dice, y Dios vio que la luz era buena. Está calificando su acción, está admirando lo que está haciendo. Continúa Dios hablando, esto está en el versículo 4. Continúa Dios hablando y dice, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y a ese espacio Dios lo llama cielo. ¿Sí? Eso pasa en el segundo día. Pero es que la acción del segundo día va muy ligada con la del tercer día. Dice, vuelve y habla, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar. Que aparezca la tierra seca.
Al lugar donde se confinaron las aguas los llamó mares y el resto lo llamó tierra. Dice, sigue hablando, sigue creando. Dice que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con las mismas clases de plantas y árboles toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Aquí está hablando algo que el hombre no hace mucho tiempo descubrió, la parte genética de los seres vivos, tanto de plantas como de animales y obviamente nosotros. ¿Sí? El ADN, estas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Ciencia, una mente infinitamente sabia, que han pasado 2000 años para que hasta ahora el ser humano empiece a mirar y a darse cuenta de que eso estaba ahí. Pero desafortunadamente, eso que el ser humano descubre de Dios, se lo atribuye a sí mismo y se cree de Dios. ¿Sí? Bien, dice acá, entonces ahora sí aparece el tercer día. Y vio Dios que esto era bueno, el haber separado las aguas, estar el cielo, el haber confinado las aguas allí del mar, los mares, la tierra seca, y que produjeran semillas y árboles y todo esto. Lo primero que Dios hace para que este lugar fuera habitable fue proporcionar oxígeno, nitrógeno y todo lo que se necesita para generar vida aún en los mares. Y para que la vida pudiera prolongarse sobre la tierra. Asómbrate, porque más adelante van a quedar. ¿Listo? Bien, entonces dice ahora, aparte de haber creado día y noche, dijo, no, tengo que ser más específico. Voy a crear astros para que estén en el día y en la noche. Tomen el sol. A través del sol, las plantas con la fotosíntesis se reproducirán, generarán más vida. Y la fotosíntesis y todo esto de las plantas, y por la noche esas plantas recogerán el gas carbónico. O sea que no nos dejó contaminar. Más adelante, dice acá, les voy a dar también un astro para que de noche no se vayan de... ¿Sí? Y hay algo impresionante. Cuando nuestros ojos cambian de la luz a la oscuridad, algo pasa y nosotros podemos percibir algo en medio de la oscuridad. Eso se llama amor. ¿Sí? Bien. Entonces, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y vio Dios que esto era bueno. Esto es en el versículo 18 y es el cuarto día de la creación. Sigue creando Dios. Que las aguas se colmen de peces y otras formas de vida. Las algas, el plancton, que eso se necesita para que haya vida en el mar, para que los peces la coman, se desarrollen y nosotros nos comamos un delicioso salmón, un pescadito de mar o lo que sea. También sucede en el agua dulce. ¿Sí? Bien. Y vio Dios que era bueno. Y otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Y tal como en las plantas se reproducían con las mismas condiciones, también lo dio para que las crías se dieran en la misma especie. Y además de eso, dio una bendición: sean fructíferos y multiplíquense,
que los peces llenen el mar y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vio Dios que todo esto era bueno. Estamos en el quinto día, versículos 21 y 22. Sigue creando, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Bueno, están por ejemplo los hongos, y hay unas formas muy diminutas de vida, y hay unos animalitos en la tierra que ayudan con la descomposición y mantienen el hábitat. Ciencia. Amor detrás de esa ciencia. Corran por el suelo y animales salvajes. Y vio Dios que esto era bueno. Estamos en el sexto día, en la parte alta del día, pongámoslo. Porque en el sexto día también hay otra parte muy importante. En la parte baja de ese sexto día dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Qué hizo Dios? Hombre y mujer los creó y les dio otra bendición. A los animales les dio la capacidad de procrearse, a nosotros también, pero nos dio algo más: administren. Entonces dice acá: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Y vio Dios que todo lo que había hecho, cuando él alcanzó a observar todo, dijo que era muy bueno. Vio y se asombró. Lo superlativo, lo máximo, es muy bueno. Y Dios, ¿por qué lo hizo? Motivado por el amor, porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, el Dios que es espiritual, que no es como nosotros, sí se hizo como nosotros, porque tenía que haber algo que ahorita vamos a comentar, ¿sí? Interviene en lo material, interviene en el universo y crea el universo de la nada, ¿sí? Y se asombra porque lo que había creado de la nada era muy bueno. De la misma manera, el ser humano, al ser creado por el mismo Dios a su imagen y semejanza, tiene como, llamémoslo por un momento, ese ADN espiritual. Tiene la capacidad de asombrarse ante la existencia de Dios. Si nosotros nos asombramos ante la existencia de un ser humano, del cual nos enamoramos, con el cual formamos una familia, en el fondo nos estamos asombrando de la existencia de Dios, porque si Dios no hubiera intervenido, ese ser humano no estaba allí para que yo me asombrara o para que tú te asombraras. Intrínsecamente está eso allí. De pronto no lo podemos, pero cuando nosotros vemos algo despampanante allí y nuestros ojos se quedan allí lelos, yo nunca había visto una persona de esta y de esta manera, me llena totalmente. Me estoy asombrando, estoy admirándome y estoy admirando la obra de Dios y estoy admirando la existencia de Dios, porque todo tiene, el trasfondo es Dios, ¿sí? Entonces, el ser humano no pierde esa capacidad. Aunque pecó, aunque cayó, dice aquí Romanos 1:20, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista
las cualidades invisibles de Dios, o sea, sus atributos, su poder eterno y su naturaleza divina. Miren esta frase tan concluyente y tan terrible sobre la humanidad. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ese es el mínimo asidero del que puede cogerse una persona para concluir que Dios existe. Y ese será el punto por el cual muchos allá, tratando de disculparse con Dios un día, Señor, pero nadie me dijo. ¿Por qué no miraste la creación? ¿Por qué adoraste la creación antes que al Creador? Nadie tiene excusa. Bien. Cabría preguntarnos, ¿qué motivó a Dios a preparar con tanto detalle la aparición del ser humano en la creación? Colocó todo, dio la cuota inicial de todo, y cuando apareció el ser humano, todo estaba funcionando estrictamente para que el ser humano continuara administrando y todo. Entonces, hablo aquí por un momento de que Dios es un Dios celoso, pero en ese celo de Dios está la protección del ser humano, porque no es un celo egoísta, no es un celo como el de nosotros. Dios jamás comete un feminicidio, jamás deja tirados a los hijos, y hay personas que son celosas, sin embargo hacen eso. Hay personas que son tan celosas, tan egoístas, que matan a otra persona porque no hacen lo que esa persona dice, y dicen, no, es que yo celo. Entonces, ese celo de Dios lo podemos comparar aquí con esto. Primera de Corintios 13, 4 a 7. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Aparentemente aquí hay una contradicción. Uy, pero ¿cómo así? Si Dios es celoso, ¿por qué dice aquí que el amor no es celoso? Es que este es el amor ágape. Ese es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros no nacimos con este amor. Nacimos siendo egoístas. ¿O no han visto a los niños cuando les da la chiripioca la primera, sin haber visto a nadie, porque no obtienen lo que quieren? Egoísmo, producto de la naturaleza caída. Pero el amor de Dios es celoso. Por ejemplo, dice acá, ahora sí voy a hablar de Éxodo 25, parte A. No te inclines, Dios está hablando de que no se hagan imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero dice, no te inclines ante ellas, es decir, no las adores, no me cambies, porque soy un Dios celoso. ¿Con qué animalito nosotros podemos mirar esa parte del celo de Dios? Nos da huevos. Las gallinas. ¿Qué hacen las gallinas? ¿Qué hacen? Extienden sus alas y cogen a esos polluelos y están muy cerca de ellas. Así es el celo de Dios. El celo de Dios es para protección nuestra, para que no nos pervirtamos en la idolatría.
admírate, asómbrate de lo que Dios ha hecho, para que tú estés aquí, para que yo pueda estar aquí en este momento, comprendiendo esas verdades. Bien, entonces, tengo una anécdota muy cortica. A mí nunca me han gustado esos pollitos que los llaman, bueno, allá en el lugar donde es mi familia, pirocos, que tienen por aquí, que son peladitos. Sin embargo, las gallinas dan de esos animalitos también. Y miren esto, es mi punto de vista. Yo no los quiero. Y una vez le hice una matanza terrible a mi abuela. ¿Sí? Sin embargo, la gallina no mira eso, no mira esa diferencia, sino que cuando ella los coge, se los trae, sin importar cuál sea su apariencia. Así es el amor de Dios, así es el celo de Dios. Bien, entonces, esa capacidad de asombrarnos es para que nosotros podamos como direccionar hacia la existencia de Dios. Tenemos la capacidad de que si somos indiferentes, no lo estamos mirando realmente con todo lo que Él es. Soy un hielo. Nada de lo que Dios hace todos los días me llama la atención. Y entonces yo puedo decir, me voy con esta ideología, me voy con la otra, me declaro ateo. Sin embargo, Dios no envía fuego del cielo para destruirlos. Amor. Y el cumplimiento de Romanos 1:20. Dios ha hecho eso y ha dado esa capacidad para que el ser humano, sin un discurso teológico, sin haber ido a un seminario bíblico, mire que sí Él existe y que su esencia es amor. Bien. Ahora, Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó antes y por eso envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Desde Edén estamos separados de Dios. Cuando tú naces, así hayas sido una niña preciosa, bonita, con una cara de porcelana, o un chinito bien gordito, bien rosadito, nacemos separados de Dios, porque hemos heredado la parte espiritual, separados de Dios. Pero Dios no se detuvo ahí. Por eso envió, para que Él fuera propicio a nosotros, y propicio quiere decir amable, para que pudiéramos restaurar lo que se perdió allá. ¿Sí? Y eso muestra que Él nos amó primero, nos amó antes de que cruce el primer pensamiento de desobediencia por nuestra mente. Él ama a los niños y continúa amándolos hasta que cumplen los 7 años, cuando empiezan a tener la parte de qué es bueno y qué es malo. Y aun cuando siguen después obstinadamente deseando el mal, anhelando el mal. Y como nos pasó a nosotros, cuando estuvimos en la segunda infancia y de pronto en la adolescencia, en la preadolescencia, en la juventud, nos siguió amando.
y nos está esperando. Y está esperando, perdón, nos esperó hasta que nos cogió. Y está esperando por muchas personas, por millones de personas. Amén. Entonces, en este momento, nos queda una conclusión. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y ahora sí, cuando esto se restablece en nosotros, está la reciprocidad. Dios me ama y como tengo la capacidad para amar, entonces yo amo a Dios. ¿Sí? Todo esto era para más o menos entender que Él nos amó y que nosotros nos demos cuenta de ese amor, sin que nosotros mereciéramos toda la comodidad aquí en la tierra, sin que mereciéramos de pronto la familia tan excelente que tenemos en este momento, o la familia que de pronto está un poquito como que no es tan excelente y todo, pero tenemos la esperanza de que Dios va a cambiar las cosas. ¿Sí? Entonces, viene este salmo que describe cómo es el ansia, cómo debemos anhelar amar a Dios. Dice el Salmo 41:2, y creo que hay me alcanzo a acordar que hay un himno al respecto, como el siervo brama por las aguas, ¿sí? Pero como estoy aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Es de esa manera tan total, con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi alma y con mi cuerpo, debo buscar amar a Dios. Porque ¿qué es Salmo 42, 1, 2. ¿Qué es lo que Él ha hecho? Tantas cosas. Y me ha amado tanto que a pesar de lo que yo soy, aún conociéndole, me sigue amando, me sigue dando cosas, me sigue dando milagros, me sigue trayendo su paz. ¿Cómo no voy a estar agradecido? ¿Y cómo no debo amar a un Dios así? ¿Cómo no voy a tener un corazón agradecido? Que yo le diga todos los días, en mi caso: Señor, gracias por mi hijo, porque me lo has guardado, porque lo has llevado bien al trabajo, lo has bendecido allá y me lo devuelves a la noche. ¿Cómo no agradecerte, Señor, porque me has dado un esposo o una esposa formidable? O cómo, Dios, no voy a agradecerte porque sé que tú puedes cambiar en mi cónyuge lo que tienes que cambiar. Esperanza. Y en el amor que Él ha derramado en nuestros corazones está la esperanza. Porque Él tiene todo el poder para producir los cambios en las personas. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo conseguir este tipo de amor, este tipo de anhelo? Resulta que allá en Israel se celebraba la fiesta de los tabernáculos y en el último día se traían cantidades de agua en recipientes y se derramaban. Y Jesús una vez utilizó esa fiesta para hacer referencia a eso. Miren lo que dice acá Juan 7, 37 a 39. En el último día del festival, el más importante, o sea, el de los tabernáculos, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí.
¿Se acuerdan del Salmo 42, 1, 2? Como el ciervo, pero no es el ciervo con ese, sino el animalito con C, jadeante que busca las corrientes de agua. Miren lo que dice aquí Jesús: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús con la expresión agua viva? El amor, pero al Espíritu Santo que iba a ser derramado en el corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso nosotros ya hoy conocemos quién es Jesús, que Él es la fuente de agua eterna. ¿Sí? Ahora sí podemos obedecer al mandato que hay en Mateo 22, 36 a 40. 22, 36 a 40. Hay dos mandamientos ahí que son supremamente importantes. Dice, entonces los fariseos que siempre andaban botando cáscaras de plátano, de banano, para hacerlo caer, ¿sí? Le lanzan esta pregunta: maestro. Y yo me imagino que con toda la ceremonia ya levitando casi, este tipo le decía: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Dándose su broche personal, su firma personal. Yo sí sé. A ver si Jesús no sabía. ¿Sí? Y Jesús le contesta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Similar al cuadro que hay en el Salmo 42, 1, 2. Y finalizando con lo que Jesús dice: yo soy, es decir, el Espíritu Santo va a ser esa fuente. ¿Sí? Este es el primer mandamiento y el más importante. Ahora, como Dios ha derramado eso en nuestro corazón, tranquilamente podemos cumplir con el segundo mandamiento siempre que nosotros nos demos a la tarea de practicar. Porque eso no es por allá magia, no, nada de eso. Dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿te amas egoístamente? No. Queremos a veces que lo mejor sea para nosotros, anhelamos eso, pero tenemos que estar dispuestos a dar lo que nos cueste a los demás. ¿Sí? Amén. Dice acá: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y si tú miras Éxodo 20, 3 a 9, 10, algo así, 11, ahí está. Bien, entonces, en este contexto ya nosotros ¿a dónde vamos a pasar? Entonces nosotros, primeramente, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Ese es el primer punto. El amor hacia Dios, ¿de dónde proviene? De Dios. Sencillo. Dios derramó la capacidad de asombrarnos de lo que Él es con la creación y con todas las otras cosas que nos ha dado. Y como tenemos nuestros sentidos espirituales activados, ya lo podemos empezar a amar. Pero Él nos amó primero y nos envió a su Hijo para que pudiéramos estar más cerca de Él, como la gallina con sus polluelos. Y entendemos por qué es el celo de Dios.
porque es protección para que no nos corrompamos en nuestras costumbres espirituales y no seamos idólatras. Porque toda la maldición y todo lo que, por ejemplo, nosotros vemos en nuestra nación, proviene de allí, de la idolatría. Entonces el celo de Dios es protección. Señor, sé más celoso conmigo. Gracias por tu celo, Señor. Entonces, ahora, amor a Dios. Ahora vamos a ir a la iglesia. Ya hemos sido colocados en la iglesia. ¿Sí? ¿Estamos? Y Dios sigue amándonos. Nos sigue dando cosas que nosotros espiritualmente no podemos producir. ¿Sí? Entonces, ahí el Señor, como fundamento, coloca el amor ágape, que está en 1 Corintios 13, 4-7. Y empieza Él a darnos su amor para ese nuevo tipo de vida en la iglesia. Y de ahí que el Señor quiere que nosotros empecemos a amar la iglesia, el amor por la iglesia. Pero ¿cuál es el amor por la iglesia? Sí, pero el amor en la iglesia, exactamente. ¿Sí? El amor filial. Bueno, entonces, vienen los dones de servicio. Dice aquí Romanos 12, 6-8. Ahí están los dones de servicio. Luego vienen los dones de ministerio, que están en Efesios 4, 11-12. Evangelistas, pastores, profetas, maestros. Y en 1 Corintios 12, 7-11 están los dones para la iglesia. A ver, tranquilos. Dones de servicio. Romanos 12, 6-8. Dones ministeriales. Efesios 4, 11-12. Y 1 Corintios 12, 7-11 están los dones que se manejan habitualmente en la iglesia. ¿Sí? Con los cuales nosotros estamos en contacto todos los días. Entonces, Dios en su gracia, dice acá, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Entonces, dones de servicio, profetizar, servir a otros. Si eres maestro o enseñanza, si el Señor te da el don de animar a otros, hazlo, anima. Cada vez que tú pules, que tú usas el don que Dios te ha dado, sientes una satisfacción muy grande. No para que nos tengan en cuenta, no, allá muy dentro, esa satisfacción te lleva a postrarte y a ser más humilde. Eso es. ¿Sí? Bien, dice aquí que más. Bueno, si vas a enseñar, si quieres liderar, hazlo con responsabilidad. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ay, ¿será que me alcanza de pronto? Es que no tengo tiempo. Ay, no quiero ir. Ay, otro día voy y le doy un abrazo a mi hermano o a mi hermana, o a esa persona que me veo por ahí de pronto en la calle y noto la tristeza, pero mañana vuelvo a pasar por acá y le digo. ¿Sí? Ahora,
Efesios 4, 11 a 12. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Él llama y capacita. No se afanen. Los dedos de nuestras manos no todos son índices ni pulgares. Este es el medio, el anular y el meñique, todavía no se me ha olvidado, ¿sí? Y cada uno es diferente, cada uno tiene una función. Pero, miren, están unidos, están vivos, porque Cristo vive y porque su amor nos mantiene unidos. Dice la Escritura que Jesús habla, dice que referente al Padre y a Él, que seamos uno solo y que ellos sean uno solo con nosotros, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. ¿Y qué es esto? Esta unidad, este amor es para que, dice, para que ellos crean que tú me enviaste, para hacer luz y para hacer sal en las tinieblas. Bien. Y después vienen los dones de la iglesia, que son 7, pero que ya ahí están en 1 Corintios 12, 7 a 11. Está el don de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don de sanidades, don de hacer milagros, don de profetizar, discernimiento de espíritus, el don de hablar de lenguas y de interpretación de lenguas. ¿Listo? Bien. El segundo mandamiento se refiere al amor filial. Pero es que ese amor filial, sí, es dentro de la iglesia. Nosotros podemos crecer en ese amor en la iglesia. Pero la aplicación de ese amor no se condiciona únicamente a la iglesia. ¡Ay, cómo así! ¿Yo por qué voy a compartir mis dones con los impíos? ¿A ellos por qué? Te voy a decir una cosa. Estás aquí o estamos aquí por la oración de un justo, por la oración de Cristo en Getsemaní, porque Él dijo: oro por los que van a creer por la palabra de ustedes. Y Él era el justo perfecto. Sin embargo, se interesó por cada uno de nosotros cuando éramos impíos. Y la oración de Él continúa con su poder efectivo hasta este tiempo. Estamos parados sobre eso, sobre la oración de Jesús y sobre la oración de muchas personas que nunca dijeron: usted me cae mal, usted es un impío, yo ¿por qué voy a orar por usted? Para que Dios lo salve. Entonces, dice aquí que es el amor que se comparte en la iglesia, ¿sí? Pero que es activo. Y es que la iglesia no es un organismo muerto, es un organismo vivo. Por consiguiente, sale a la sociedad y auxilia primeramente al hermano, estamos de acuerdo, pero también auxilia al impío. Dice aquí en Santiago 2, 15 a 17: supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: bye bye, adiós, que tenga un buen día.
que Dios le dé. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero sí vieron la condición antes. No tenía que comer y tal vez estaba aguantando frío. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve el amor filial? Y a veces, ¿para qué nos sirve estar acá? Si nunca le gastamos una oración a personas que no conocen de Dios y que tienen una condición lastimera, que sus vidas son un caos completo, que por más que luchan, todo les sale mal, porque Cristo no es el centro de sus vidas. Y nosotros tenemos cómo decirles, y tenemos como ir humildemente delante de Dios, no tan solo decirles, porque se nos puede subir el pavo al decirles, sino ir humildemente delante de Dios. Señor, clamo por esa persona para que sea salva. Envíame a mí si quieres, o si no, envía a tus siervos. Ahora, envía a tus siervos no quiere decir que yo me voy a desentender y siempre voy a orar así. Yo tengo que ir, porque ¿a qué nos mandó el Señor? A ser discípulos. ¿Sí? Y dentro de las responsabilidades, esa es una responsabilidad, pero hay otras más sutiles. Ejemplo, interesarme por las actividades de la iglesia, apoyar. No todos vamos a hacer, como yo les dije aquí, pero yo te voy a decir una cosa: tú tienes un llamado. Iglesia, cada uno tiene algo que hacer en la iglesia. Dios no te llamó para estar aquí de balde. Y no es porque tengas que de pronto meterte la mano dentro de ti para poder congraciarte con Dios. Es para que ese amor que Él colocó en ti fluya hacia otras personas. Y si fluye hacia otras personas con sus necesidades y todo, fluye hacia Dios. ¿Sí? Bueno, hay tantas cosas. Por ejemplo, el apoyo a los ministerios en oración, puntualidad, bueno, tantas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos llegamos a enamorar de alguien? Si no le conocemos. Si nuestra condición es simplemente mirar la belleza de pronto de la persona, la atracción, y nunca nos acercamos para tener una conversación, cómo piensa, todo esto. De la misma manera, debemos enamorarnos de la palabra. ¿Y cómo es que nos enamoramos de la palabra? Yendo a ella. Y que nos, así como en el primer capítulo de Génesis, nos permita asombrarnos. Ahora, es un ejercicio. Eso no es por arte de magia. Es un ejercicio. Pero dice la palabra que el amor de Cristo nos constriñe, es decir, el amor de Dios nos obliga. Imaginen esto, ser obligados por amor a hacer las cosas. Entonces, en el proceso de enamoramiento de Dios está el enamoramiento por la palabra y lo que ella significa para nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, le dijo a Pedro, si no estoy mal, que
muchos ya estaban limpios por la palabra. La palabra nos limpia porque nos confronta. Y no nos confronta de una manera egoísta. No, yo prefiero estar con Dios que con usted. No, Dios no necesita eso. Tú tampoco. Son palabras un poquito salidas, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, podemos, Salmo 119, 133. Endereza mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad tome poder sobre mí o se enseñoree de mí. Nos confronta. Y esta que en el Salmo 139, 23 a 24, 23, 24, donde David tuvo el valor de decirle a Dios lo siguiente. Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Se necesita valor, porque la palabra nos va a desacostumbrar a aquello que nos produce placer, comodidad. No es que la comodidad sea mala, porque miren, nosotros estamos muy cómodos. Es decir, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Y eso produce una satisfacción muy grande. Produce la paz, la respuesta a, por ejemplo, a la pregunta ¿quién soy yo? Entonces me tengo que remitir, ¿quién soy yo en Cristo? Y eso va a traer sosiego a mi alma. Entonces, de cierto modo, eso es comodidad. Pero yo no estoy hablando de esa comodidad. Estoy hablando de la pereza espiritual. Yo ya soy salvo. O ya soy salva. Continuemos caminando. Entonces la palabra nos limpia porque nos confronta. Y esa palabra está impregnada de amor, porque viene de Dios, porque Dios creó todo por su palabra. Y lo que Él pretende es que continuemos cambiando hacia una nueva criatura. Entonces, nos enamoramos de la palabra porque ellas nos confrontan, y nace el amor por la palabra, nace la pasión por la palabra, por leer la Biblia, que no se convierta en una carga. Y tenemos que luchar muchas veces contra eso, claro, y el Señor lo sabe, porque nuestras limitaciones son muy grandes. Así como nosotros respondemos con nuestros sentidos de manera muy diferente cada uno ante la existencia de Dios, ante sus maravillas, a veces lloramos, a veces sentimos una paz extraordinaria, a veces se conmueven totalmente nuestras entrañas, a veces brota gratitud que no la podemos callar. Yo tuve en estos días, ya para terminar, una experiencia y me llevó a cambiar el mensaje. Estaba yo el jueves, así como tirando abajo de ánimo, en la noche, todo triste, me sentía solo, y me acosté así. Y al otro día encontré en mi celular algo de 1 Corintios 13 acerca del amor. Y me lo había enviado una persona. Y cuando yo leí eso, sentí algo diferente. Entré en un espacio de paz, de tranquilidad. Pero yo quería más. Entonces le dije a esa persona: ¿cómo aplica esa palabra para mí? Quiero que me bendigas más. Y oh Dios,
Fueron 2 o 3 palabras que esa persona escribió. Y yo me di cuenta de que no estaba solo, de que habían personas que sin que estuvieran cerca de mí, Dios les permitía de pronto ver cómo me encontraba y me animaban. Y eso cambió totalmente el mensaje. Y yo le decía, Señor, lo único que puede motivar a esa persona es tu amor. Lo único que me puede motivar hacia esa persona es el amor. Entonces, iglesia, estamos tejiendo una gran, ¿qué digo yo? Como una capa, una relación profunda de amor entre nosotros mismos, con los de afuera, y obviamente teniendo como base el amor de Dios. Entonces, todo proviene de Él y para Él. Vamos a, quiero que por favor se coloquen de pie en este momento. Y Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, mis hermanas, por aquellos que están allí conectados, que pudieron verlo hoy, tal vez, no sé, los que lo van a ver después de pronto en el Face. Pero yo te doy gracias, Señor, porque tu amor se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Lo hemos podido sentir de maneras diferentes porque todos somos diferentes, Señor.